Señor presidente, compañeras y compañeros senadores, en nombre de la Comisión de Justicia, presentamos este dictamen con la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. La Constitución Federal prevé en su artículo 22 la prohibición a cualquier trato de tortura. La tortura es definida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se entenderá como todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas o instigación suya, con su conocimiento o aquiescencia. El uso de la tortura es una práctica violatoria de los derechos humanos. De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2006 al 31 de diciembre de 2015, se recibieron 4.404 quejas sobre trato cruel o degradante. La Sedena es la autoridad con el mayor número de denuncias. El relator de Naciones Unidas tuvo conocimiento de que se denuncian solo 7 de cada 100 delitos y, pues nos podemos imaginar el miedo de quienes han vivido esta práctica. Según información del Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor nivel de impunidad. La tortura y los malos tratos son generalizados, son relatados en distintos informes de carácter internacional. Por ejemplo, el relator especial recibió numerosas denuncias de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de la libertad, y conoció ya varios casos documentados que demuestran la utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país. Es complicado, es difícil conocer el número real de casos de torturas. Asimismo, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza, y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. La tortura se utiliza predominantemente desde la detención hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante autoridad judicial. En 2012, según una encuesta del CIDE, el 57.2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y el 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión. En general, las víctimas de torturas y malos tratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales de marginación, lo que agudiza los problemas de estigmatización y debilidad de las salvaguardas de protección. El derecho a la reparación integral para las víctimas de tortura y malos tratos es ilusorio, ya que apenas existen casos de víctimas que hayan sido compensadas, asistidas médicamente o psicológicamente o rehabilitadas de conformidad a los estándares internacionales. En razón de lo antes expuesto, las comisiones dictaminadoras consideramos que la promulgación de una ley general contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es una oportunidad histórica para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que puede sentar las bases de la erradicación de la tortura en este país. Con la creación de esta ley se establecen los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sus sanciones, el régimen de distribución de competencias, así como la coordinación
entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos señalados en esta norma. De igual manera, prevé también las medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garanticen los derechos de las víctimas. Todo ello bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia, acceso a la información pública. Es de reconocer que con esta ley la investigación y persecución del delito de tortura se llevará a cabo de oficio y tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles con el objeto de evitar que los años desdibujen la comisión del delito y que éste siga quedando en la impunidad. En este sentido, también se estima oportuno precisar y reconocer que las propuestas de modificación realizadas por la colegisladora a diversas disposiciones contenidas en el proyecto original aprobado en el Senado de la República, particularmente en lo referente a los preceptos del proyecto de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, fortalecen y perfeccionan el entramado legal e institucional diseñado en el Senado. Las comisiones dictaminadoras estimamos razonables las preocupaciones en materia presupuestal, logística y de seguridad relacionados con la eventual implementación de esta disposición. Además de que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé ya el registro inmediato de la detención, por lo que coincidimos en la idea de homologar el procedimiento y no crear procedimientos especiales para cada delito. Sin duda, el espíritu de esta ley es proteger los derechos de las personas que son víctimas de este delito, pero también el de prevenirlos. En este sentido, celebramos que se establezcan obligaciones para las autoridades de todos los órdenes de gobierno en materia de capacitación, formación, actualización y profesionalización, así como la elaboración de un programa de prevención del delito de tortura. Compañeras y compañeros senadores, lo que se pretende es contar con un andamiaje jurídico acorde a las disposiciones internacionales, pero sobre todo que garantice el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Es por ello que ponemos a su consideración este dictamen, esperando sea votado a favor y poder contar ya con esta legislación que es imperante en este momento que vive nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora María del Pilar Ortega Martínez.